Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá en la segunda entrevista que hago, es la primera con un ex jugador, actual técnico, Hernán Lisi. Hernán, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, buenas tardes, un gusto de estar junto a vos. Bueno, estás ahí ahí en tu casa, ¿no? Sí, correcto. Con la Estamos acá en Gesell. gastronomía, todo eso, ¿no? Estamos con el tema de gastronomía, aprovechando el penúltimo feriado de la temporada. Bueno, bien. ¿Y dirigiendo? ¿Todavía no te llegó nada? Todavía no, estamos ahí en tratativas, veremos a ver qué sucede. ¿Te gustaría el fútbol argentino? Sí, el fútbol argentino siempre es un buen desafío. Hace mucho tiempo que estuve acá. Es un gran desafío porque, bueno, uno tiene las raíces, hizo todo lo que es juveniles acá, a mí me tocó estar en Newell's, con lo que eso significó en ese tiempo, pero bueno, momentáneamente nos toca estar en otros lugares. Claro. Bueno, yendo ahí más o menos a tu carrera como jugador, ¿cuándo decidiste arrancar? Tipo, ¿te fuiste a probar de chico en inferiores? ¿Te picó más No, la en verdad adolescencia? que el Mundial 78 en mi pueblo fue nos marcó mucho, ¿no? Yo vivía sobre la ruta 9 Vieja, a 40 kilómetros de Rosario, y lo que fue la previa del partido con Perú La fue una semi. locura, ¿no? Nosotros estábamos, puedo recordarlo, estábamos parados en la ruta y fueron horas y horas de caravana de gente, y ni te digo después cuando terminó el partido, ¿no? Entonces, frente de mi casa siempre estaba la vía y había una cancha que medía 1000 metros por 1000 metros. Y bueno, no había día que no pasásemos porque era el camino obligatorio que teníamos para ir al colegio. Entonces había un Ujú. caminito que pasaba al costado de la cancha y más de una vez nos quedábamos pateando en la cancha, con lo que eso significaba después para con los viejos, ¿no? El potrero. El potrero, nosotros íbamos siempre, entonces si éramos dos, jugábamos uno contra uno, si éramos cinco, uno atajaba y dos contra dos en toda la cancha y el gol ataja. Bueno, Ujú. esas Sí, cosas que claro. nos fueron haciendo. Y vos en un momento te fuiste a probar a Newell's, ¿no? Yo empecé a jugar en clubes había ciudades muy importantes ahí. En ese momento la liga se llama Liga del Sur y era muy fuerte, muy fuerte. Había jugadores muy interesantes, por ende jugaba Pomelo Ribeca, que había jugado en Newell's Old Boys. Sí. Había jugadores realmente de una talla importantísima, había muchísimo dinero, muchísima gente iba a la cancha. Entonces yo empecé a jugar en los pueblos de al lado, ¿no? Y me venían a buscar a mi casa para ir a jugar. Sí. Y después de muy chico, a los 14 años, me fui a Unión de Arroyo Seco, que es una ciudad, Arroyo Seco, una ciudad al lado de mi pueblo, Figuera, y empecé a jugar muy cercano a primera, jugaba en reserva, y en primera había unos jugadores increíbles, ¿no? En ese momento, unos jugadores con una trayectoria, una talla y todavía muchísimo para dar, entonces uno fue aprendiendo, y en eso hubo una prueba de Newells que venía a los pueblos, y quedamos tres chicos, dentro de los cuales uno fui yo. Y ahí a partir de 15 años nos fuimos a Newell y empezamos la carrera ahí. Lo tuviste a Grifa, puede ser, ¿no? Sí, sí. ¿Algo Él para era el contar? coordinador de todas las juveniles. Y algo para contar de él te fue a buscar. En ese momento era Grifa, Pupo y Mm, Bielsa, que eran es- los veedores. Y todavía Bielsa no era este Bielsa con esta relevancia, era un profe que estaba en juveniles. Eh, y Pupo y Grifa sí ya habían hecho un trabajo increíble en Newell. Hoy está el nombre de los scouting puesto y la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Yo te estoy hablando del año 85, 86, donde era todo recorrer, ¿no? Y ellos hicieron un recorrido impresionante, por ende, Newell posterior a eso tuvo un recambio interesantísimo de un equipo que ya había jugado muy bien, como el equipo de Judica y demás, y mm. con esa siembra que tuvo de jugadores, realmente tuvo un recambio impresionante, y los que quedaron afuera, porque adelante había jugadores increíbles, ¿no? Con una capacidad impresionante, con un potrero a flor de piel, cosas muy lindas. ¿A quiénes te tocaron así de compañeros? Por ahí no de tu misma categoría, uno más, uno menos.
si te Y en acordás. ese momento, mira, Newell entra por primera vez en AFA, en cuarta, en quinta y en sexta de AFA. Sí. Y a su vez jugábamos paralelamente en Rosario, había primera local, cuarta especial y cuarta común. Mm. Y después se jugaba reserva antes de primera, entonces jugábamos los sábados en la categoría de AFA y después jugábamos el domingo normalmente en reserva repitiendo. Ujú. Y hubo jugadores, a ver, de la zona estaba Raggio, Berti, Alfredo Graciani, eh, te Bati. puedo hablar de Pochettino, Batistuta, te puedo hablar de Gamboa, te puedo hablar de Menéndez, te puedo hablar de Gabrich, de Ah, Castaño todos tipos Suárez, que terminaron llegando Che, sí, el lejos. Flaco D'Agostino, Soria, bueno, jugadores increíbles, ¿no? Ruffini. eh, Nosotros teníamos una categoría cuando entramos, era la quinta división, que tenía unos nombres propios increíbles, ¿no? Mm. Y te digo, muchos de los que no nos tocó eh, llegar en Newells fue porque realmente la calidad de los jugadores era. Había 5 o 6 jugadores por puesto mínimo y cada categoría tenía 2 o 3 jugadores para reemplazar. Sí, sí, bueno, Newell's históricamente siempre tuvo muy buenas inferiores. Bueno, de ahí salió el más grande de todos. Ya con eso puedo decir mucho. Sí, Em, sí. no llegaste vos ahí a debutar en primera, llegaste hasta reserva, No, ¿no? no debuté en primera, sí llegué hasta reserva. Y pasaste a Banfield. No, después me fui al campo porque en el campo en ese momento había muchísimo dinero, muchísimo, Sí, muchísimo dinero, y no estaban abiertas las puertas que están abiertas hoy para los chicos, ¿no? Hoy un chico que juega en reserva de Newell, de Lanús, de River, de cualquier equipo de la Argentina tiene un lugar en muchas partes de Sudamérica, por lo menos, y del mundo también. sí, sí. En ese momento era algo no inaccesible, pero era algo mucho más lejano, ¿no? Estaba en otro lugar. Hoy es todo más cercano, parecería que fue ayer, pero realmente en ese momento no existía esa posibilidad muy cierta para todos. Sí, bueno, pero bueno, fuiste al campo y ¿quién te llama ahí de Banfield, el club donde vos debutaste? Me fui al campo, hicimos un gran trabajo en un club realmente que sigue dando que hablar, porque en Palma Atlético es un club hacedor de jugadores juveniles. Ha Ujú. salido la Bruja Berti de ahí, ha salido Alfredo Berti, ha salido Graciani, ha salido Caroso, Raggio, ha salido, bueno, jugadores realmente interesantísimos. El Loco Palé, que atajó en Unión de Santa Fe, jugadores muy interesantes. Y en ese momento se jugaban regionales, no había ni Argentino A ni Argentino B, y los regionales eran muy fuertes, entonces el club apostaba a eso, hicimos una gran temporada ahí, entonces después vino otro club que se llama Social de Ramallo, que en ese momento tenía la veña del vicegobernador de Buenos Aires, entonces un club que llegó muy lejos en ese argentino, perdón, en ese regional. Perdimos la fase con Aldo Civi, un Aldo Civi que también era monstruoso, jugaba Camoranesi, Justosi, jugadores de una talla increíble, ¿no? Mundialista Y después. claro, y después, bueno, después sí me tocó irme a Banfield, realmente me toca irme de grande, pero a un club realmente espectacular, con un plantel increíble, con jugadores que habían tenido recorrido, con jugadores nuevos, ahí concuerdo con Camoranesi, jugaba Patrulla Jiménez, jugaba la vieja Reynoso, Cravioto, Víctor Molina, un central de Ferro que era una cosa increíble, Sanguinetti, jugaba, bueno, jugadores espectaculares, el Gatito Lee, Mariano Campodónico, seguramente me olvido de muchos, pero en eso fue un aprendizaje muy, muy importante para mí también. ¿Te fue fácil ahí la adaptación? Porque dentro de todo vos te vas un poco de tu pueblo natal. Ahí, ¿Irme del pueblo, te referís? sí. No, 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 realmente no. Yo siempre, yo o sea, yo no extraño el pueblo, yo extraño a la gente, ¿no? A los abrazos, Lo que pasa es que después uno se encuentra con la misma persona, pero bueno, ya no en los mismos lugares, ya no en Mm. las mismas emociones. Entonces, es un poco eso, ¿no? Volver a encontrar al otro diferente y que el otro también te encuentre diferente. Eso fue algo que me fue marcando.
pero que sigo teniendo a todos mis amigos ahí. Realmente cada vez que voy la paso muy bien. Emocionalmente me devuelve un tiempo muy lindo y sin ningún lugar a duda me llena el corazón. Sí, bueno, está bueno escuchar eso, pero cuando vos tipo te vas allá a Banfield, te vas al sur, eh, ¿cómo se te hizo ahí la adaptación? Y yo me encontré con jugadores futbolísticamente increíbles, eh, que realmente, bueno, ahí te das cuenta la jerarquía, lo que es. A mí me había tocado convivir en Social de Ramallo con jugadores muy interesantes. Yo llegué a Sí. Social de Ramallo y estaba Adriano Custodio Méndez, estaba Aldo Soria, que habíamos jugado juntos en Newell's, estaba Martín Di Diego, un jugador de Quilmes bárbaro, estaba Galván, que había un centro delantero que había jugado mucho tiempo en Deportivo Morón, Mm. Rubén Acevedo, un central que había jugado en el Boca de Maradona y de Brindisi, o sea, había una camada de jugadores importante y había una juventud muy linda, entonces eso realmente me hizo muy bien y después llegar a Banfield fue algo muy bueno, ¿no? Una humildad a los jugadores, una capacidad de arropar a la gente muy importante, entonces eso hizo más fácil todo. ¿Recordás tu debut en Banfield? No, la verdad que no, 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 soy bastante despistado para las estadísticas. Mm. Bueno, y post Banfield, tuviste ahí, Con me defensa. contaste, ¿cómo? Defensa, claro, tuviste ahí compañeros como Jiménez, como Reynoso. ¿Cómo era un poco convivir con ellos, tipos de experiencia y me imagino su personalidad? Son personas realmente, son tan grandes que yo creo que los grandes son solamente los humildes, ¿no? El caso de Patrulla, Jiménez, el caso de la vieja Reynoso, el caso de Gatito Lee, el flaco Ruffini, que yo había convivido porque éramos de la misma categoría y nos criamos juntos en Newell's, Oscar Cravioto, Víctor Molina, Nilton Pardal, que era el arquero. Realmente fue muy bueno y me preparó para un próximo desafío que fue Defensa y Justicia, que no es este Defensa y Justicia, es la misma gente porque el que hoy es presidente de Defensa y Justicia, Diego Lema, en ese momento estaba siendo compañero de su papá, ¿no? Su papá fue un animal, un hacedor de lo que es hoy Defensa y Justicia, junto a Diego, junto a su familia, porque no sabe lo que es la familia, una cosa increíble. Y esa defensa también llegó muy lejos, llegó con jugadores de una categoría bárbara y un entrenador realmente como Julio Ricardo Villa, que bueno, realmente los conceptos futbolísticos a nosotros nos enseñó muchísimo y había jugadores de gran característica, lo que pasa es que cuando le toca estar en esos equipos a veces tenés que llegar lejos para que esas características salgan a la luz. Bueno, ese torneo fue muy importante, hubo jugadores de gran torneo y por ende después se terminaron yendo, ¿no? Fue un torneo espectacular que perdimos la semifinal con un Chacarita impresionante, el Flaco Vivaldo, el Tuiti Carrario, el Chulo Riboira lo dirigía, jugaba Rondina, bueno, había jugadores espectaculares. ¿Te reconocen ahí en defensa mucho? No lo sé, la verdad que uno tiene que entender que es parte de algo que va a seguir, ¿no? Yo digo, esto es lo mismo que vos cuando vas al mar, ves una gota, la ves una vez y después es parte del mar. Claro. Eh, no la podés buscar a la gota. Esto es lo mismo, yo creo que los clubes pasan eso, por supuesto que hay estrellas y tiempos que trascienden, pero después con el tiempo, o sea, Pelé seguramente dentro de un par de años no va a quedar no sé si en el olvido, pero sí va a surgir otra cosa y así va sucediendo. En los clubes pasa lo mismo, creo que nada es más importante que el club, nada más importante que el todo. Defensa nos cobijó, nos hizo muy bien, fue una etapa linda en un club que realmente recuerdo muy gratamente, me han invitado a la inauguración del predio, hoy Defensa es a nivel sudamericano seguramente una de las revelaciones estructurales porque ha Creció hecho mucho. una cosa, sí, ha hecho una cosa muy importante, son gente muy seria, Diego es una persona de bien que se debe al club y realmente
es para admirar y para aplaudir. Mm. Y después de Defensa y Justicia, te toca irte a otra provincia de Argentina, como es San Juan, a San Sí, a Martín. San Juan, a San Martín. Muy lindo, también un equipo muy fuerte. Ese nos tocó perder la final con el Arsenal de Gustavo Alfaro. Eh, Llegamos hasta semifinales y nos tocó el Arsenal de Gustavo Alfaro, que también tenía unos jugadores palavechinos, jugaba el Sapo Cuarta, jugaba al Moncho Ruiz, bueno, jugadores esmerados, increíbles, jugadores increíbles. El Nacional B con con una competitividad muy alta, muy alta en esos torneos. Y las canchas no estaban tan buenas como ahora, esto hay que reconocer a favor de lo que es ahora, eran otra cosa, pero la competitividad del Nacional B siempre fue Siempre muy, muy muy alta. dura. Sí, porque, y aparte los equipos de provincia es bravo, ¿viste? Es muy difícil. Mm. Sí, bueno, a mí siempre me han dicho que jugar en el ascenso es complicado porque ahí hay más raspe, se va más al cruce en general, ¿no? Sí, a ver, no sé si se va más al cruce. Nosotros teníamos, por ejemplo, te hablo, en Defensa y Justicia tuvimos un entrenador que realmente priorizaba la libertad del jugador y priorizaba los conceptos del juego, como Julio Ricardo Villa, ¿no? Un tipo que realmente daba gusto escucharlo, no te daba ganas de que empiece el partido, quería seguir escuchándolo, una persona espectacular, ¿Te con la marcó? cual ¿Te marcó? sí, todos los técnicos te dejan algo, es sin ningún lugar a duda, pero en ese momento a lo que iba es que ese defensa jugaba muy bien y nosotros jugábamos con número 10, Silva, un jugador excepcional, y teníamos un zurdo de nombre Galleguillo que tenía una zurda espectacular, había un negro divino de apellido Correa que era una cosa sensacional, por ende en ese momento River le puso el ojo, después hubo una situación y no se pudo dar, pero había jugadores interesantísimos y del otro lado también, como el Chacarita, en ese momento jugaba Juventud Antoniana de Salta, era, o sea, eran partidos muy fuertes de todas finales, pero realmente había jugadores técnicamente muy dotados. Sí, y vos ahora en San Juan, ¿cómo fue el momento donde te dicen te quiere el Blooming de Bolivia? Estábamos por llegar a la semifinal, o sea, habíamos llegado a la semifinal, creo. Sí. Y bueno, había gente de Blooming, yo venía ya con una lesión muy importante en un tobillo, y terminó el partido, me llaman a los dirigentes, esto se arregló en muy rápido, muy sencillo, y a los 3 días estaba viajando a Bolivia. Y te adaptaste ahí rápido porque de acá se pasa de provincia a provincia, acá ya es directamente otra cultura, otro país. Sí, lo que pasa que había que llegar y jugar Copa Libertadores, ¿no? Que eso fue lo que a uno le quitaba el sueño. Sí. Y nos tocó un grupo muy bravo, por ende nos tocó después el campeón del mundo, ¿no? Boca. En ese grupo nos tocó Boca, la U Católica de Pipo Gorosito y el Beto Acosta, y un Peñarol también que era bravísimo. Entonces fue, fue un comienzo alentador en cuanto al marcador, porque bueno, ganarle a Boca en, en cancha nuestra había sido alentador, después bueno, la realidad fue mostrando otras cosas. Vos te llegaste a enfrentar con Pipo Gorosito y el Beto Acosta. Cómo era Y, marcarlos o enfrentarlos? y el Beto Acosta tenía mucho de del potrero, tenía muchísimo del potrero en cuanto al roce, en cuanto a la ventaja, en cuanto al agarrar, eh, en cuanto al estar continuamente fuera de la jugada, pero adelantado a la jugada, entonces era un personaje que no lo podías sacar. Y tenerlo a Gorosito, enfrentarlo a Pipo Gorosito fue un deleite, ¿no? Más allá de que uno juega en contra y siempre le quiere ganar, pero mira, yo no me olvido más
Había empezado a bajar una neblina en Santiago de Chile, en el Santiago de Apoquindo, pero impresionante, no se podía ver. Y le tira una pelota a Pipo y la baja así, pero la deja muerta en el suelo, una pelota que estaba mojada, el piso no se podía estar, no se veía nada, y mete un pase al ras del piso de 40 metros, que fue una cosa que parecía que estaba solo jugando en la... Se lo vi hacer a él y después, cuando lo enfrenté, pero ya en el banco de suplentes, al estudiante de la Bruja Verón, se lo vi hacer a la Bruja Verón, esas cosas que te quedan grabadas porque son increíbles, ¿no? Que un jugador pueda dar un pase sin que lo intercepten de 40, 50, 60, 70 metros, no recuerdo bien, realmente me dejó asombrado. Sí, bueno, jugadores de una calidad única, Verón, por Sin ejemplo. duda, sin Me duda, contaste sin duda. ahí una vez que creo que fue, vos estabas de asistente técnico en Libertad Esa y fue, metió un pase, tipo, un cambio de frente al otro lado que esa fue a Benítez, a a Benítez. Benítez. Angelelli le saca y como viene retrocede y mete un cambio de frente. Bueno, Gorosito era de esas características, aparte un jugador. Yo cuando lo veía jugar a Gorosito veía mucho acercamiento a lo que era Valderrama, ¿no? Verlo jugar a Valderrama y a Gorosito realmente me deleitaba. Nada más que uno es defensor y siempre tiene que tratar de evitar esos jugadores. Y en esa copa te llegaste a enfrentar a Boca y al Boca de Riquelme. ¿Cómo era verlo también a Román ahí dentro? Y fenomenal. Yo el otro día escuché una declaración, creo que fue de Ruggeri, ¿no? Que él decía que Maradona, Messi, Kempes, sin ningún lugar a duda, él lo ubicaba dentro del podio. Y, y yo digo, comparto eso y aparte agrego a tantos otros 10 que acá en Argentina han sido increíbles. Yo lo vi jugar a Riquelme adentro de la cancha y en verdad parece que está en otro nivel, pero no en otro nivel futbolístico, en otro nivel de lugar, ¿no? De Vos decís, cabeza, ahí este dentro. tipo está en otro lugar. Una cosa increíble, muy difícil de marcar, son jugadores tan inteligentes que hacen de los espacios que uno a veces le cuesta ver tanto, ellos hacen un lugar de estadía, un lugar de llegada para los compañeros, entonces bueno, esas cosas son increíbles, ¿no? Verlo jugar a él, verlo jugar a Pipo Gorosito, a Aymar, a Bocini, a Capria, bueno, la verdad que Argentina ha ¿Te enfrentaste al tenido... Bocha o no? No, no llegaste, creo. No, 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 no. No. Aymar. Pero bueno, te toca ver eso y realmente uno se deleita, porque son jugadores increíbles. ¿Y qué tal fue jugar en la Bombonera especial? Sí, nosotros ya, o sea, nosotros teníamos la suerte en ese momento, cuando jugábamos en reserva, no en ese momento, sino anteriormente, cuando éramos más pichones, que la reserva jugaba anterior a la primera. Entonces, normalmente un partido que se jugaba a las 3 de la tarde o a la 1 de la tarde jugabas en la cancha. Y los segundos tiempos eran casi siempre a cancha llena y había locales y visitantes, entonces era una cosa increíble, ¿no? Y ya habíamos jugado ahí en la Bombonera nosotros y habíamos sentido lo que era la Bombonera. Después, cuando te toca estar en la percha, realmente es otra cosa, pero o sea, no nos sorprendió el marco porque nosotros en los segundos tiempos, nosotros habíamos jugado con Newell, en los segundos tiempos ya la Bombonera realmente estaba llena. Mm. Y después, post-Blooming, viene tu retiro. Vuelvo a San Martín de San Juan, yo tenía un tobillo ya muy roto y realmente no pude jugar más. ¿Y cómo te agarró las ganas de ser técnico? ¿Te picó el bichito? ¿Cómo fue? Me agarró mucha bronca después de dejar el fútbol, por ende no quise saber más nada, estaba muy enojado, no sé con quién, hoy no sé con quién ni con quién estaba enojado, ¿Con ¿no? vos Pero bueno, mismo? ¿Puede ser? no sé, viste que uno siempre busca La vida. algo para el momento. En ese momento uno no podía ver que se había terminado esa etapa y que comenzaba otra. Eh, y después, al poquito tiempo, bueno, comencé el curso de técnico porque nuevamente se me despertó las ganas.
y siempre era muy curioso, siempre anotaba. Yo cuando salí de Newell's, que me fui a Empalme Atlético, realmente encontré un entrenador que también fue un sabio, más allá de no haber estado en los medios de comunicación y demás, pero bueno, son gente que son sabias, ¿no? Hoy te das cuenta que enseñan cosas que hoy están en la pelea, ¿viste? Que hoy hablan de que el jugador recuperó tres cuartos de coso en un séptimo. Y esto decían, vos esperalo acá, que viene acá y la pelota iba ahí. Sí, claro. Entonces, O sea, lo que son, decían terminaba pasando dentro del campo de juego. son tipos que el fútbol lo llevaban, o sea, sabían el juego del fútbol y entendían que el fútbol lo enseñan los jugadores, que el fútbol te lo enseña la pelota. Entonces, me tocó esa persona y tenía muchas charlas, tenía muchas mateadas con él en su casa y él me explicaba, me decía, en ese momento mirábamos mucho fútbol, no era como ahora que estaban todos los canales que prendés a las 3 de la mañana y mirás. Entonces esperábamos con muchas ansias, ¿no? Te estoy hablando de año 92, 93. Esperábamos con muchas ansias los partidos y era toda una ceremonia esperar un partido, entonces había muchas anotaciones, él me permitía eso. Y después Mm, se me despertó las ganas de ser entrenador, me tocó ir a un lugar hermoso en Rosario, en el hipódromo, y escuchar gente que realmente, bueno, me ha dejado huellas que han sido grandes maestros, ¿no? mm, Ya te digo, yo tuve la suerte de convivir con Julio Ricardo Villa en Defensa y Justicia y después el Flaco Menotti agarra a Rosario Central y él va de coordinador de juveniles, o sea que era una estadía permanente. Nosotros teníamos clases los lunes y los martes a la noche, de 7 de la tarde a 11 de la noche, ujú. y salíamos de ahí. Normalmente había una charla con Julio Ricardo Villa. Tuvimos visitas en el lugar donde dictaban clases de gente, bueno, realmente espectacular, ¿no? El Tata Martino, gente que iba a hablar de tú a tú, en lugares espectaculares, porque realmente eran lugares, vestuarios donde nosotros lo hacíamos adentro eh, de un container, ¿no? No te puedo explicar el frío que hacía en invierno, y ahí iba Mm, el Tata a dictar clases, o sea, una cosa monumental. Ahí te das cuenta realmente lo que es el fútbol pasa por eso, y por eso después el jugador quiere seguir jugando al fútbol porque vuelve a sus raíces. El otro día estaba hablando con un abogado y él me dice, estoy jugando con el Kun Agüero, ¿no? Y con el Burrito Ortega, y no lo puedo creer, me dice, porque son sencillos, o sea, terminan de jugar y nos quedamos a comer y entonces, bueno, ese es el fútbol, ¿no? Porque el fútbol nos vuelve a hacer sentir así, como fuimos cuando éramos no profesionales, cuando jugábamos a la pelota. mm. ¿Sentí que se te recuerda más como jugador, como lo fuiste como jugador, o como ahora como técnico? No, como jugador no creo que me recuerden, salvo en algunos casos muy puntuales, los equipos donde estuvo, en algunas familias que me invitaba a comer después de los partidos y era de muy buen comer, entonces seguramente ahí me recuerdan. Eh, pero no he tenido la trascendencia y tampoco me hubiese, o sea, tampoco me quitó el sueño eso. Mm, La verdad que el recuerdo no, no me perturba, no me hace ni mejor ni peor. Soy un agradecido de todas las personas que convivieron en la estadía de mi vida, soy un agradecido a mis viejos, soy un agradecido a mi familia, que la conocés vos, sí. a mi esposa, a mis hijos. Bueno, soy un agradecido eternamente porque esto es realmente muy complejo y hay que tener gente a la par que se la banque más que uno porque a uno le gusta y el otro no tiene por qué entender que a las 4 de la mañana vos te levantás al baño y pones por center. Entonces hay que agradecer mucho eso. Sí. Yo siempre he escuchado y lo noto que el tema en un jugador o en un técnico es muy importante, el tema de la salud mental. En las personas en sí es muy importante, pero como que al jugador un poco creo que más le afecta. Vos como técnico, vos cómo supiste llevar o lo sabés llevar ese tema. ¿Hablás con los jugadores sobre eso?
Mirá, yo entiendo el fútbol como un juego, Ujú, que no significa que no querramos ganar. ujú. Lo que pasa es que hay una presión mediática, una presión familiar, una presión de tantas cosas que realmente es como jugar a la ruleta rusa con el revólver, ¿no? Sí, Yo cuando veo que el periodismo después que se suicida el Morro García, con mucha razón, dice, ¿por qué no atendemos a esto? Pero después, a su vez, veo los mismos periodistas que dicen que lo tienen que echar a Juancito porque ya el tercer partido y que ya la gente está enojada, entonces hace una efervescencia de la situación que realmente hay gente que no la sabe manejar, entonces pasan de una puteada o una escupida que creen que es una cosa normal a un jugador de fútbol que se paga para escupirlo al jugador de fútbol, sí. a tirarle un tiro. O sea, hay un hilo muy, muy, muy fino, y ese hilo lo hacemos todo. Entonces, más allá de decir ella o él, que me parece que en mí no tiene ningún sentido, tenemos que ir más profundo y ser más realistas. ¿Viste? Porque estamos con ella y él o todas y todos y eso parece que fuese la exclusión. Y la Mm, exclusión no pasa por ahí. ujú. ¿Viste? La exclusión pasa por normalizar cosas que no son normales. Entiendo. Mira, yo ayer miraba, ayer, antes de ayer, no recuerdo cuándo, jugó Arsenal y Real Madrid, y Saka picó el penal y se lo atajó el arquero del Real Madrid, ¿no? Sí, lo vi. La primera reacción de las personas que estaban al lado mío fueron un insulto, cagón, va, 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 va. El Canchero, partido como se siguió, dice. el partido siguió y él siguió jugando, Mm, ¿no? Acá, seguramente después de eso, en cualquier categoría, Nacional B, Copa Libertadores de América, de parte de los que transmiten, de parte de los que comentan, seguramente hubiese habido algo que enardece a la gente. ujú. Entonces tenemos que ser muy realistas, sacarnos la careta y entender que el jugador de fútbol, es como, ¿viste cuando a los periodistas le golpean la ventana y dicen, no, nos quisieron agredir? Mirá Sí. que los jugadores de fútbol te agreden siempre, ¿eh? La vez pasada, mira, fue la vez pasada cuando pasó lo de San Lorenzo, antes que dirija ¿Cuál? Miguel, que fue Barra Brava, que fueron a apretarlo. Ah, sí, sí. El año pasado, Yo iba sí. escuchando realmente, ahora no recuerdo si no digo qué radio iba escuchando, y uno de los periodistas dijo, no, no, yo estoy de acuerdo, para mí está bien que lo vayan a apretar. Y yo dije, tienen un pedo en la cabeza, estos no saben lo que es la apretada de la Barra Brava. Nadie, o sea, vos crees que todos los que por ahí opinan nunca estuvieron ahí en un vestuario. No, pero no digo de estar o no estar. Yo digo vos, que te a vos seguramente después te van a escuchar cuando vos pongas esto. Sí. Y vos, o sea, tu palabra repercute en los otros y vos no sabés cómo está el otro, de carácter, de sueño, de plata, de bronca, Entonces tenés que ser muy cauto con las palabras, porque vos podés decir mi opinión Mm, realmente sobre algo que no influye a los demás, pero eso es algo que después van 40.000 personas a la cancha y dice, yo tengo derecho también de ir a apretarlo, porque Juancito, que está en la radio, dijo que está bien ir a apretarlo, y no está bueno eso. Entonces, la salud mental, que es una situación que pasamos todos, porque cada uno tiene su historia ujú. personal, sin ningún lugar a duda, y el fútbol ocupa un lugar muy importante, es un negocio muy importante, Mueve mucha guita. es una exposición muy importante, sin ningún lugar a duda. Eh, entonces, también hay que estar los que transmitimos, los que estamos frente a los grupos, lo que le decimos, el miedo que le ponemos a los chicos, o sea, hay que empezar los padres van a la cancha, los padres, los chicos, una locura lo que hacen los padres. Sí, pues empiezan a gritar, ¿no? Empiezan a Pero los putear. padres gritan barbaridades, pero no una locura. Porque vos le decís, Juancito, vení un poquito más acá, jugá de 8, vos decís, bueno, no sabe, sabe. Pero quebralo a aquel, pegale. O sea, una aberración.
¿entendés? Ujú, Entonces, esas cosas son las que tenemos que tener cada uno como responsabilidad. Los padres fundamentalmente tienen que tener una responsabilidad única, acompañar al hijo y entender que esa es la parte del hijo, el juego que va a jugar el hijo. No ujú, es ni su frustración, ni sus ganas, nada. Y no es que lo van a cargar a él, no, nada, nada. Entonces, llévalo, llévate el mate, tu señora, los pastelitos, comé mate con pastelitos, disfrutá, explicale que a veces se gana y otras se aprende, explicale por qué, y nada más que eso. Y si no sabes, te arrimás al entrenador, si se dirigió como corresponde al grupo de jugadores, y le decís, profe, ¿cómo le explico, por ejemplo, que hoy perdimos 4-0 ujú. y que mi hijo no jugó 10 minutos? Bueno, el entrenador tendrá la responsabilidad de explicarle de buena manera a esa mamá o a ese papá. Pero los papás somos muy responsables de esto, Pincho. La verdad que hay cosas que a mí me sorprenden, no las logro entender. Y te vuelvo a repetir, una cosa es la pasión y otra cosa es la violencia o la intencionalidad de violencia. Son dos cosas totalmente diferentes. La pasión es la mamá y el papá, hablando de chicos, ¿eh? Que lleva el mate, que lleva la torta, que lleva el coso, que lleva cuatro o cinco en un auto, que los pone, que putean de vez en cuando, que, todo lo que vos quieras. Ujú. Ahora, las aberraciones que se escuchan, una cosa increíble. Sí, sí. Uno va a la cancha y escucha algunas cosas que por ahí en algún que otro caso te causan gracia o lo podés seguir, pero qué sé yo, a veces es un poco exagerado. Bueno, lo que Claro, sí. pasó con Gallardo el otro día, no sé si te enteraste. No, Eh, una cosa que pasó en un medio partidario, después no quiero hacer mucho hincapié en eso, pero después de última, búscalo. Pero está bueno el mensaje que estás dando, la verdad.